Vihino Hamadunay Elohenu Halenu Mahaseyadenu Konena Halenu Mahaseyadenu Konenehu. Comenzamos con el tratado de PA, estamos en el primer capítulo. La Mishnah número 2 dice: En Pohatim la PA Mishishim, PA Falpishe Ambru, en la PA Shiur. הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי רוב הענווה. Quiere decir, los sabios fijaron, no se debe dar un valor de PA menor a 60. Quiere decir, de 1/60 avos de la cosecha. Y a pesar de que dijeron en la primera Mishnah que no existe un valor específico prefijado por la Torah, fijaron los sabios este shiur, esta medida, para que haya un consenso, para que la persona sepa a qué atenerse. Quiere decir, y los parámetros por los cuales se fijó fue, según las líneas de fijamiento fue, según lo grande el tamaño del campo y según la cantidad de pobres. Si el campo es grande y hay pocos pobres, da 1/60 de todo el campo. Se deja como PA, como esquina. Si el campo es pequeño y hay muchos pobres, se le añade algo más a 1/60 según la cantidad de pobres que hay. Y según la humildad del que trabaja la tierra, del dueño de la tierra. ¿Cuál es su humildad ante Dios? No ante el pobre, ante Dios. Porque el tzaddik, el justo, aumenta su humildad. Va anvoteja tarpeni, como dice el Tehilim. Y si siembra poquito, va a recolectar mucho. Es decir, el que sembró poquito, seguro que va a recolectar mucho por la bendición que tiene. Y deberá, según su humildad ante Dios, agregar según la bendición que tiene la semilla esa que sembró. Así dice el Rambam Maimónides. Y si quiere hacer que todo el campo sea PA, todo el campo ese para los pobres, también lo puede hacer. Eso está en una braita del Tratado de Nedarim. Pero también lo puede hacer, no están aquí. Sería una persona que es altruista y tuviera otros campos para él. Se puede decir, mira, este campo completo es PA, los demás campos para mí. También puede hacer eso. No lo exime de las demás asuntos que tiene que donar, que tiene que dar de regalo al templo, como el diezmo del pobre, como otros asuntos que tiene que hacer. ¿Okay? Como la shijejalo, el olvido, el leket, lo que recogió, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la Mishnah número 3.
Notnim peha mitehilat asade umeemtza'ah. Rabbi Shimon Omer uvilvat sheiten basof kashi'ur. Rabbi Yehuda Omer im shiyer kelah echad somech lo mishum peah. Beim lav eino noten ella mishum efker. Vamos a ver. Se da la PA, la esquina del campo, del principio del campo hacia el centro del campo. No tiene que ser al final del campo, puede ser del principio del campo hacia el centro del campo. En cualquier lugar que desee. Al principio, en medio o al final. Él decide. Rabbi Shimon dice, Rabbi Shimon Bar Yochai, exceptuando, lo que no puede hacer es que esté todo al final. Y que al final dé todo como tiene que ser. No que sea al principio mucho hablar y después poco dar. Sino tiene que estar todo según el shi'ur, la proporción que él quiso. Que es 1/60. Al final, mínimo 1/60. Hable al final, lo que importa es el resultado. Agarre. Y todo lo que dejó al principio o en medio, también es PA. Ahora, el PA, todo lo que es PA, vamos a establecer. Todo lo que dejaron de esquina, al ser eso mismo una ofrenda, un tributo, está exento de diezmo. Es decir, no se debe calcular lo que se dejó de PA como diezmo. Es una regla fundamental. Ahora, según como tenemos aquí el Talmud Yerushalmi, porque el Talmud babilónico no trata sobre este tratado, valga la redundancia, él va según la opinión de Rabbi Shimon, sigue la opinión, está de acuerdo con Rabbi Shimon. Y todo aquel que comenzó a dejar al principio y en el medio, tiene que completar hasta el final que sea 1/60. Ahora, Rabbi Yehuda dice, si dejó restos al final del campo, aunque sea una espiga o unos restos de planta, aunque sea una espiga o un fruto, cualquier cosa, aunque sea un tallo de esos de una espiga, uno solo se le considera PA al final, porque ya puso el medio y el principio. Y puede unirlo solamente espiga, lo que dejó al principio y en medio. Y si juntos dan 1/60, la persona cumplió con su obligación de PA, porque ya desde la Torá ya salió por sí mismo por una espiga que dejó. Porque la Torá no dice, no da un parámetro, pero no lo da a propósito para que la persona sea de buen corazón y se vea la humildad de la persona se desarrolla ante Dios. Y solo la Torá es la que es puntillosa y exige que esté una parte en el final. Está escrito Peat Sadeja, quiere decir el extremo, la esquina de tu campo, que es la parte final. Pero los Jajamim,
que en cuentas, en proporciones y en cantidad tampoco fueron exigentes, que dice cualquier cosa puede estar al final. Y se puede hasta poner un tallito de una espiga al final. Y así también lo sostiene el Gaón de Vilna. Si no es así, no dejó al final nada, todo lo que dejó al principio y en el medio, cumpliendo así la misma de PA, se considera Efker y no PA, es decir, algo abandonado y no que lo dejó como PA. Y algo abandonado también lo puede agarrar los pobres y hasta los ricos, porque si está abandonado, no te está diciendo que solamente los pobres, también los ricos pueden agarrar de ahí. Y él debe dar una parte que sea sola, la PA es para los pobres, entonces tiene que dejar a propósito algo, aunque sea una sola espiga al final. Y que sea considerado que no es algo abandonado, es algo que él tiene que trabajar la tierra y que está calculado que para los pobres, no es algo que abandonó, entonces lo que dio la proporción, no, es que tienen que trabajarlo. Y de antemano es para los pobres. Porque si no, se considera que es abandonado y tanto ricos y pobres pueden tomar de lo abandonado. ¿Ok? Eso es un pensamiento muy, muy altruista y muy importante para el comportamiento de la persona, no solamente en la agricultura, sino en nuestros días actuales. Uno va a trabajar para el pobre también, porque uno trabaja para la tzedaká, no lo que le sobra de la tzedaká, sino de lo que yo trabajé, de ahí voy tzedaká. Y la halajá queda como Rabbi Shimon. Baruch Hashem le Olam, amén, be amén.